actividad de hoy? Sí, este, pues buenas tardes a todos. Hoy va a ser una sesión corta. Vamos a poner en práctica, lo que hicimos o lo que aprendimos, en la semana. Les recuerdo que mañana no voy a estar, este, y ya el lunes regresamos como al horario de siempre. Entonces la actividad de hoy, bueno, son básicamente dos de lo mismo. Dice, diseña un experimento para encontrar una explicación posible del siguiente fenómeno. Utiliza la tabla como guía para asegurarte que cumple con todas las condiciones. Seguro no quiere la mitad, ¿no? Dice portable. Entonces, aquí el primero dice, Daniel nota que cada primavera el nivel de moscas incrementa donde él vive a comparación del invierno. Él quiere saber la razón por la cual esto ocurre. Presenta una hipótesis y diseña un experimento para comprobarla. Entonces aquí como ven en la tabla tenemos hipótesis, herramientas, diseño experimental, experimento, datos y conclusión. Claro que no tenemos ni el tiempo ni los recursos para hacer el experimento físicamente, pero no lo podemos figurar. Entonces, simplemente vamos a utilizar nuestra imaginación. Acuérdense que en las herramientas es básicamente todo aquello que vayamos a utilizar y las medidas que vamos a usar. Son los que salen en verano. En el Sí, pero ¿qué provoca el calor? Que ¿dónde salen? No, sí, pero eso va a ser pues parte de lo que ustedes van a explicar. O sea, hay muchas razones, entonces ustedes básicamente van a proponer, van a escribirlo, porque me lo van a exponer de una manera pues extendida, ¿no? Entonces, van a formular su propia hipótesis, ah, van a listar sus herramientas, van a explicarme, el diseño del experimento. En el diseño experimental básicamente están racionalizando la razón por la cual escogieron hacerlo y ya en el experimento van a explicar cómo se hace detalladamente paso por paso. En los datos, pues básicamente la información que se recopila o se espera recopilar, la información que se observa y los datos que se recopilan por esa información y ya en la conclusión, pues básicamente si la hipótesis es nula o no y la razón por la cual llegamos a esa conclusión utilizando los datos. La segunda dice, Sara quiere saber si la vitamina C puede causar que un resfriado se alivie más rápido. Formula un experimento para comprobar esta hipótesis. Aquí ya tenemos la hipótesis. Este, ustedes van a poner que sí o van a poner que no. Ahí va a ser el cambio. Herramientas y grupo de control. Aquí igual van a poner las herramientas que se utilizan, pero a comparación del experimento de acá, aquí sí les puse ya más explícitamente que utilizamos un grupo de control. Acá lo van a utilizar, pero no se los puse tan explícitamente, porque básicamente como estamos experimentando con un medicamento, pues así explícitamente sí se ocupa más ese grupo de control. Acá sí y no, dependiendo del modelo experimental que vayan a utilizar. Igual van a llenar acá los datos. Y la última actividad que todavía no escribí es de que ustedes van a buscar un problema, formular una hipótesis y diseñarlo todos desde abajo. Pero eso todavía no. Primero quiero ver estas partes. Entonces, si alcanzan a leer.
Entonces, Sí, sí, entonces, en este ratito, esto es a lo que nos vamos a dedicar. Entonces, les voy a dar un espacio de tiempo para que lo hagan y ahorita lo discutimos como grupo. ¿Cuánto tiempo les parece bien? media hora, ¿Media hora? 15 y 15. Pues media hora está bien. Maestro, como grupo de control, ¿qué es lo que significa? Acuérdese que cuando se prueban medicamentos, el grupo de control es al que no se le da nada o se le da una píldora de azúcar. O el placebo. Sí. Ok, gracias. Sí, de nada. Y como les digo, para el experimento uno, puede que sí haya, puede que eso no haya, dependiendo ustedes cuál sea la hipótesis. Sí. Entonces, pero en el de abajo sí fui más explícito porque aquí sí se ocupa un grupo de control. Sí. Entonces, déjenles doy pues el tiempo para que trabajen y aquí voy a estar nomás que en silencio, ¿sí? Sí, maestro. Y si tienen una pregunta, no usen el chat porque no voy a estar sentado aquí, me voy a ir a mi escritorio. Porque la silla es más cómoda ya. Este, así que si tienen una pregunta, por favor hablen para yo venir a contestarles, ¿sí? Muy bien. Muy bien, pues vamos a ver. Entonces, una vez más dice, Daniel nota que cada primavera el nivel de moscas incrementa donde él vive a comparación del invierno. Él quiere saber la razón por la cual esto ocurre. Entonces, acuérdense que tienen que formular una hipótesis y esta hipótesis debe estar enfocada en un solo fenómeno, en una sola cosa, porque acuérdense que estamos viendo nada más la pestaña del elefante y no todo el elefante. ¿Quién quiere compartir primero? Mm, Yo Maestro, ay, no sé si alguien más, pero yo hice una. A ver, vaya parte por parte, mencione cada parte, por favor. Ok, yo pensé que la hipótesis puse el aumento de moscas en la primavera se debe a las temperaturas más cálidas que, que favorecen su reproducción. Y en la herramienta yo puse trampas para moscas, botellas de plástico con vinagre y un termómetro para medir la temperatura y un lápiz y un cuaderno para ir apuntando. En el diseño experimental yo puse que la temperatura por la estación del año cambia y el número de moscas atrapadas pueden cambiar también. El tipo de trampa y el lugar donde coloque las trampas y el tipo de vinagre que usen las botellas. Um, y en el experimento, en los datos, pues puse, no sé si esté bien, puse los cambios que voy recopilando. Ah, ¿Sí nos podría explicar el experimento a más detalle, por favor? Mm, el experimento, pues lleno las trampas de las botellas de plástico con vinagre y las voy a poner en diferente, y voy a medir la temperatura para saber más o menos cuántas moscas agarran o cuántas moscas hay en el diferente tiempo que Daniel quiere saber. ¿El vinagre atrae a las moscas? Sí, ¿Sí? No, yo no pues sabía. depende de qué vinagre. Ah, es que ahí la cuestión, pues, de que
El vinagre de manzana. Ah, Ujú. porque también, como les digo, o como les mencionaba la otra vez, tenemos que ser un poquito más específicos porque en mi experiencia, cuando dice vinagre, yo me imaginé el vinagre blanco y el vinagre blanco no tiene un olor ni un sabor agradable a estos insectos. Entonces, por ejemplo, cuando pues ponemos chiles en escabeche, yo no veo que se le arrimen moscas. No, el vinagre de manzana. Este, entonces, tenemos que detallar, porque acuérdese que parte de la experimentación es que se pueda replicar. Entonces, si no somos claros en los instrumentos, el que va a replicar puede cometer errores. Igualmente, no determinó una temperatura sólida. Entonces, cuando estamos este, diseñando el experimento, tenemos que utilizar números sólidos, decir un incremento de una temperatura, pero ¿a qué temperatura? Por ejemplo, 70 grados Fahrenheit. Igual a la hora de plantear la hipótesis, tenemos que crear una base de decir, bueno, en el invierno capturé 7 moscas, pero espero que para cuando la temperatura suba arriba de 70 grados centígrados, por ejemplo, empiece a capturar más especímenes, y proveer más o menos un porcentaje, se puede decir 5%, 10%, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que utilizar números también de una manera más específica, ¿sí? Entonces, en cuanto a la delineación del experimento, va por buen camino, nada más le falta ser más específica en cuanto a los materiales, los números y las expectativas, ¿sí? Sí. Muy bien, gracias. Am, ¿Quién más? Yo lo hice, pero me desvié un poquitito, casi mucho, pero A no ver, sé si. Ok, mi hipótesis es, ¿por qué hay más moscas en la calor? Son herramientas. Utilizaremos un contenedor con tapadera y con muy pequeños orificios. Un foco con una extensión y luz y un termómetro para la calor. Y 12 moscas domésticas. Comida como cáscaras de huevo, Mm, huesos de pollo, pan, desechos de comida reciclada. Ah, Mi diseño experimental sería, en el contenedor pondremos los desechos de comida, después pondremos el foco y esperaremos a que suba la temperatura a 32 grados Celsius y pondremos las 12 moscas domésticas o como se llaman, moscas. ujú, Acá está mi otra parte. En datos, después pondremos las moscas hasta que lleguen a esos grados. En datos, al mirar el contenedor, notamos que el que tiene la temperatura de 32 grados duplicó las moscas. ¿Dónde muertos? Y conclusión, concluyo que las altas temperaturas aumentan la reproducción de moscas ya que están más activas y eso hace que se reproduzcan más rápido. bien, igual va por buen camino, nada más que igual hay que ser específicos en cuanto a, por ejemplo, el tipo de contenedor. Le faltó especificar el tiempo que dejó básicamente Las moscas. las moscas. Ujú. Entonces, igualmente va por el buen camino, pero también le faltaron detalles numéricos. Entonces, la temperatura sí no la demostró, sí no la dio. Este, Utilizó un grupo de control con básicamente moscas que las expuso al frío y otras las expuso al calor.
Nada más que para el frío no nos dio temperatura. Igual el tamaño del contenedor. Nos dio una serie de ah, posibles alimentos, pero no nos proporcionó cantidades. Oh, Entonces también hay que proporcionar cantidades ahí. Acuérdense que todo lo que se puede medir se debe de poner en cantidades, ok, ¿sí? perfecto. Porque Entonces, si digo, por ejemplo, 2 huesos, 5 cáscaras de huevo, pan, que sea 2 panes de tal pan, hay cosas así, ¿verdad? sí, pero más en gramos o kilos o Oh, ok, sí, ok. porque acuérdense que estamos utilizando pues el método empírico y en el empirismo todo debe ser observable, todo debe ser replicable y todo tiene que medir. Que me dijeron, ok. Entonces, Entonces, como para los huesos tendría que decir, por ejemplo, 20 gramos de pollo, ujú, mm, 5 kilos de huevo, de cáscaras de huevo. sí, Y ahí, por ejemplo, también tendría que ser, como por ejemplo, de X gallina o simplemente las no, cáscaras de huevo, así. simplemente cáscara de huevo genérica. Ah, ok, ok. Este, pero sí, porque dice dos huesos de dinosaurio, de perro, ¿de qué? Ay, bueno, yo dije que no estaba bien, maestro. No, pues, por eso le digo, este, es mejor utilizar medida, Ok, ok. 500 Disculpe, gramos de huesos de animales varios. Es que se Ya. oye fácil, maestro, pero a la hora de incrementar no sabemos ni lo que pero se lleva. vamos aprendiendo, maestro. Como ahorita yo ya puse nota, No, sí, pues, a la que sigue ya va a ser mejor. Y en el examen ya me voy a acordar. no, sí, pues, por Di- eso les digo, para eso precisamente es este ejercicio, porque pues Disculpe, como todo, maestro. sí. ¿Y en datos qué se le pone? Básicamente, por ejemplo, si hubo más moscas o no hubo más moscas, o sea, ya contaríamos, bueno, las que le pusimos la lámpara incandescente, eh, aparecieron 50 más moscas, mientras que a las que no le pusimos lámpara incandescente, no aparecieron moscas nuevas o murieron las moscas que estaban. Entonces, eso iría en los datos. Y Este. en conclusión, Pues en la conclusión, si observamos que hay más movimiento o que sí hubo reproducción con las lámparas incandescentes, podemos decir que el calor es uno de los factores que hace que haya más moscas. Entonces, es lo que llevamos, ¿no? De que los datos son los que nos dicen. En este caso, pues no tenemos el tiempo para experimentar y no lo imaginamos, pues, pero básicamente utilizando, como les digo, esta idiosincrasia del empirismo. Que maestro, yo hice una, es parecida, pero a ver qué es lo que me falta. A ver. Ok, yo puse de hipótesis, las moscas se reproducen más en la primavera porque ellas ponen sus huevecillos en la calor y no en el invierno. Como herramientas puse comida, puse 2 cajas transparentes con tapadera, luz de calefacción, botellas de agua congelada, toallas de papel y un aire acondicionado. En el diseño experimental puse que se pondrían 10 moscas en cada caja y se repetiría el procedimiento 2 veces, una vez cada semana. Y el experimento puse, agarré las 2 cajas transparentes, en una puse las moscas, les puse la luz de calefacción a 35 grados, en la otra le puse abajo botellas de agua congelada y le puse unas toallitas arriba y dentro de un cuarto que tuviera aire acondicionado a 15 grados. Esperé una semana y en la caja que tenía la luz de calefacción ya encontré más huevecillos que en la que no tenía, que la del aire. Y pues más básicamente están los datos, que puse 10 moscas en cada caja, esperé una semana y encontré más huevecillos en la que tenía la luz esas las agarré en la pulga. que en la que tenía, que en Ujú. la que tenía el Las frío. agarré en la pulga y pues las agarré. Y en conclusión, puse que las moscas se reproducen más en primavera porque ellas ponen sus huevecillos cuando está el clima caliente. Muy bien.
Igual, va por muy buen camino. Ujú, Utilizó un lapso de tiempo, concreto. ujú, Igual nada más faltó, igual nos dio la cantidad de moscas, determinó bien su grupo de control, explicó bien el proceso del experimento y lo que esperaba, ujú. delineó bien sus datos y su conclusión. Igual lo único que le hizo falta es definir lo que era la comida Oh, sí. Ujú. y, Ok, y también definir la especie de mosca, pero muy bien. ok, O sea que sí siguió el gracias. delineamiento. Gracias a usted. Ujú. ¿Quién más quiere compartir? Yo, profesor, pero el mío está bien sencillo, nomás que tengo unas dudas. Sí, a ver. Hipótesis, las larvas terminan su ciclo de incubación y salen como moscas en primavera. Ujú. Herramientas, cubos o cajas diseñadas para contener las larvas y preservarlas con vida. En el diseño experimental no supe qué poner, así que no puse nada. Experimento, obtener larvas de moscas y mantenerlas am, an- con la temperatura adecuada en el periodo de invierno. Datos, algunas murieron, las pocas que quedaron con vida lograron llegar a moscas y conclusión, si era cierta la hipótesis. Está muy sencillo. E igual, le hace falta cuantificar. No se Ok, puede usar pocas, muchas más o menos, sino que tienen que ser cantidades precisas. ok. Este, Igual en el diseño experimental, pues básicamente nos tiene que explicar qué va a hacer y con qué objetivo se va a hacer. Entonces, básicamente le faltó, pues sí, cuantificar y ser más explícita acerca de sus metas y de los métodos. Entonces, acuérdense que en el diseño experimental tenemos que ser explícitos acerca de lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Ok. Entonces, igualmente a la hora de los datos y de la conclusión, tenemos que utilizar números. Entonces, no podemos ser Ujú, pocas, muchas, más o menos, ujú, sino que tienen que ser cifras concretas, porque acuérdense que ya en un estudio serio, pues se empieza a utilizar la media, la mediana, la mm, desviación estándar y todas ujú. esas cosas hermosas. Entonces, tenemos que utilizar ese lenguaje de la ciencia, Ok, de las estadísticas. gracias. Sí, igual utilizamos porcentajes, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? No tengan medio. Yo tengo una. A ver. En la hipótesis puse el calor propicia un entorno óptimo que permite el desarrollo de los huevecillos llegando hasta la madurez. En herramienta puse moscas, incubadora casera, que es pues la cajita con el foco, Ujú. y una cámara de enfriado, que es en un cuarto frío, mantenerlo frío, y desechos de comida orgánica. En el diseño experimental puse obtener 3 grupos de moscas, en el cual cada grupo es de 12 moscas. En el primer grupo será nuestro grupo control, es decir, que se pondrá a una temperatura ambiente de alrededor de 20 a 25 grados Celsius. El segundo grupo se pondrá en la incubadora casera con una temperatura ligeramente elevada de entre 32 a 35 grados Celsius, mientras que el tercer grupo se pondrá en un ambiente con temperatura más baja, de entre 17 a 20 grados Celsius durante 20 días. En cada uno de los contenedores se pondrá alrededor de 20 gramos de comida orgánica. Y en mis datos puse el número de moscas se incrementó en la caja con la temperatura alta en comparación de la caja con la que tenía la temperatura baja. Y en conclusión, eh,
puse pues que durante la primavera, como la temperatura incrementa, eh, es óptimo el desarrollo para las moscas. Bien. Igual en la última parte le faltó cuantificar. Ok. En el resto está bien cuantificado. Ujú. Cuantifico la temperatura, los días, el número de moscas, la cantidad de alimento, las temperaturas, la locación, todo muy bien cuantificado. Nada más que sí, a la hora de recopilar los datos le falló cuantificar. Ok. Entonces, un incremento de cuánto, a comparación de cuánto, comparando los tres grupos, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, ahí sí le faltó cuantificar. La conclusión está bien, nada más igualmente le faltó una cuantificación final Ujú. utilizando porcentajes. Entonces, en los datos recopilamos información, en inglés se le llama que cruda, en español no sé, donde básicamente pues son los datos tal cual, ¿no? Puse 10 moscas, terminé con 25, ¿sí? Ujú. Entonces voy cuantificando y en la conclusión puedo decir que hubo un incremento del 110% en el grupo expuesto a la temperatura de 32 grados centígrados, este, mientras que el grupo de control se mantuvo constante y el grupo en la temperatura baja tuvo una pérdida de, eh, digamos, 5 moscas que representan el 45% de la muestra. Entonces, le faltó esa parte de la cuantificación. Al Ujú. principio todo muy bien, pero ya al final igual le falló un Muy poquito mal. la cuantificación. Sí, Ok, gracias. sí, gracias a usted. ¿Alguien más? A ver, yo maestro, está sencillo el mío, pero voy a ver, me esforcé. Sí. Mi hipótesis sería, las moscas se reproducen en ambiente cálido o durante el verano. Mis herramientas serían dos contenedores ah, transparentes am, con 4 onzas de carne, que serían 4 onzas en cada contenedor. Serían 20 moscas, un ventilador, un lápiz, un termómetro, una libreta para hacer las notaciones y el lugar fresco que sería un cuarto. Um, Diseño experimental sería poner las moscas 10 moscas en cada contenedor, uno bajo los rayos del sol por 8 horas a 100 grados Fahrenheit y las otras 10 moscas ponerlas en otro contenedor y dejarlo en un lugar fresco, que sería el cuarto, en un fresco a temperatura 68 Fahrenheit, y con un ventilador también. Experimento sería tomar tiempo y la temperatura en cuanto se empieza el proceso y los contenedores al mismo tiempo. Al final y para ver si en las 8 horas hay algún cambio. A lo mejor debía haber agregado más tiempo, pero le puse Ujú. 8 horas. Sí, es más tiempo, pero bueno, sí. Sí, bueno, entonces pensé, los datos sería observar y anotar información durante este periodo del experimento, tomando la temperatura, que no baje o sube, como llevar este récord, ¿verdad? Ujú. En la conclusión, vi que se incrementó al doble las moscas por el calor en el contenedor que quedó. Muy bien. Entonces aquí igualmente la cuantificación necesita ser más clara. Igual lo de mantener la temperatura, eso va más en el diseño experimental. Pero sí acuérdense que a la hora de los datos, todo tiene que estar cuantificado precisamente. Y ya a la hora de la conclusión podemos presentarlo a manera de porcentajes, a manera de media, mediana o moda, etcétera, etcétera, ¿no? Ya que los datos estén procesados. Entonces, van por muy, muy buen camino, nada más les hace falta un poquito más la cuantificación. Entonces, me alegra que sí estemos entendiendo lo que es fundamentalmente el diseño experimental
y que sí vamos por el buen camino y que nada más nos hace falta nada más ponerle un poquito más atención a lo que es la cuantificación. Pero vamos muy, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir acerca de este o ya nos pasamos al otro? Yo tengo una pregunta en datos. Cuando dice datos se refiere a que tenemos que expresarlo en la forma de, por ejemplo, puede ser media, mediana o moda, o tenemos que expresarlo con porcentajes, o simplemente diciendo, o aumentó, por ejemplo, si tenía 12 moscas, aumentó a 24 moscas, y en la otra caja tenía 12 moscas y cerró con 4 moscas, por ejemplo. ¿O es válido así o tengo que presentarlo en porcentaje o cómo lo sugiere usted? Sí. No datos es básicamente, como les decía, los números tal cual. Empecé con 10 moscas, acabé con 20. Entonces, hubo un incremento de 10. O en el otro grupo tenía 10, se murieron 5, acabé con 5. Entonces, cuando hablamos de datos, hablamos nada más de los números tal cuales se van dando en el experimento. Ya cuando llegamos a la conclusión es donde vamos a hacer ese análisis estadístico y decir, hubo un incremento del 100% de las moscas en la incubadora con temperatura más alta, ya que pasaron de ser 10 moscas a 20 moscas al final del experimento, mientras que en el grupo de control hubo una pérdida del 50%, ya que 5 de las 10 moscas murieron. Entonces, cuando hablamos de datos, hablamos de los números puros, sin ningún análisis. O sea, aquí no hay porcentajes, no hay media ni moda ni mediana, ni ningún otro análisis más que sube o baja. Empecé con 5, acabé con 10. O empecé con 10, acabé con 3. Y así se va viendo los puntos de crecimiento o de que se encoge o lo que sea que estamos observando. Entonces, básicamente, así es como funciona este asunto. Cuando hablamos de datos, es nada más los números tal cual van saliendo sin ningún análisis, los puros números. ¿Sí? Sí quedó claro. Gracias. Sí, Sí, de nada. gracias. Muy bien. Sí, ya lo demás ya es el análisis que va en la conclusión. Maestro, Sí. maestro, discúlpeme, se me desconectó mi internet justamente cuando iba acabando mi experimento. Ya no supe qué fue lo que me contestó, se apagó mi computadora. Oh, le digo Discúlpeme. que sí, le digo que cuantificó bien al principio, pero también al final le faltó cuantificar, ser más precisa Ah, ok. En la conclusión. en la conclusión, sí. Ah, ok. Entonces el resto está bien, nada más sí le faltó cuantificar un poquito más en la conclusión. Ok, ¿como cuantificar en cantidades? Sí, pues, ajá, Ok. Ok, sí. muchas gracias y discúlpeme, de verdad. No, está bien. Igual, cuando ya no la oí hablar, pues yo empecé a corregir, entonces puede regresar el video Ah, y oír sí toda la está bien. explicación. Sí. Pero sí, Sí está básicamente en corto es eso, ¿no? Que a la conclusión le faltó cuantificar más. Sí, Ok, sí está bien, muchas gracias. sí, de nada. Maestro, mi pregunta es, Sí. las moscas no viven mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es el que viven? Depende de la especie de la mosca, puede ser de un día a 2 semanas. Entonces, Ajá. por eso también les decía que tenemos que ser específicos en la especie de mosca, ¿no? Ah, a la hora de que lo van a hacer su examen, no les van a pedir la especie en específico, o si se las piden, va a estar ahí en la lectura. Pero como regla, tenemos que ser lo más específicos posible. Entonces, en este caso, si vamos a hacer un experimento longitudinal, tenemos que escoger una especie de mosca que por lo menos tenga un ciclo de vida de un mes, o de una semana, perdón.
Y si no, pues de todas maneras contamos los cadáveres, ¿no? Pueden nacer y morirse y se van a juntar ahí los cadáveres de mosca. Qué feo se oye eso. Sí, maestro, porque como dice usted, sí hay variedad de clases de mosca, porque ya ve que hay unas medianitas, chiquitas y grandes. Sí, Entonces sí varía pues el tiempo de vida sí, de la clase de mosca, ¿verdad? sí. Entonces igual Gracias, es, maestro. sí, de nada. Igual, una de las compañeras sí mencionó, no me acuerdo quién fue, y sí mencionó la especie. Entonces, es muy buena idea, como les digo, ser lo más preciso posible. Sí, Muy bien, gracias, maestro. sí, de nada. Entonces pasamos a la segunda. Y dice, Sara quiere saber si la vitamina C puede causar que un resfriado se alivie más rápido. Formula un experimento para comprobar esta hipótesis. ¿Quién quiere empezar? Yo no lo alcancé a hacer, maestro. Si no lo alcanzaron a hacer, pues de todas maneras tienen todo el día mañana. Yo sí lo hice, profesor. A ver. En la hipótesis puse la vitamina C fortalece el sistema inmunitario. En las herramientas, vitamina C en diferentes presentaciones. Grupo de control, dos grupos de 5 personas. A uno se le dará placebos. Diseño experimental. ah, Se le proporcionará vitamina C al primer grupo durante 2 años para comprobar si al llegar el invierno su sistema inmunitario resiste o se comporta mejor ante los resfriados. Se le proporcionará un placebo al segundo grupo, haciéndoles creer que es vitamina C y se observará su comportamiento durante el segundo invierno. El experimento, am, ¿dónde está? Mm, Creo que no anoté nada ahí. Es que lo puse aparte, pero Ah, en datos, ambos grupos se sienten más saludables, pero al llegar el invierno del segundo año, 3 de 5 del grupo de control enfermaron de resfriado y solo uno de los que se les proporcionó vitamina C enfermó pero su sistema resistió muy bien. Y la conclusión, la vitamina C ayuda a resistir mejor los resfriados. muy bien. Igual caemos al mismo problema de la cuantificación. Y el otro problema, y este es un problema grave, varias presentaciones no funciona. Oh, Que ahí ya estamos básicamente introduciendo otras variables. ok. Entonces, lo que buscamos es una consistencia, por ejemplo, a 10.000 unidades internacionales de vitamina C. Ujú. Ahora, la otra cuestión es de que la vitamina C se elimina por la orina si el cuerpo no la necesita. Mm, Entonces, también si estamos proporcionando vitamina C a alguien durante todo un año, este, todos los días la va a estar tirando por la orina, el exceso de vitamina C. ok, entonces tiene que ser controlado como cierta cantidad cada cierto tiempo. Sí, igualmente puede darse la casualidad de que uno de los sujetos dentro de nuestro grupo de control no esté, expuesto al virus del resfriado. Entonces puede ser mera casualidad de que no se enfermó. I- Ok, Igualmente, a la hora de mencionar el sistema inmune, tendríamos que sacar sangre y medir la cantidad de leucocitos y eucocitos. El otro problema con esto es de que si hay un exceso de eucocitos y leucocitos y no hay una infección, eso puede indicar una enfermedad autoinmune. Entonces,
también entramos en otro problema y en otra variable. Ujú, Entonces aquí, con este tipo de experimentación, tenemos que ser aún más cuidadosos con la cuantificación y el manejo de todas las variables posibles, tanto de la infección como del tratamiento. ujú, Entonces, en su modelo experimental, aparte pues de estas otras cosas, el detalle más grande, más afuera de a tiro, que es una bandera roja, es vitamina C en varias presentaciones. No se puede así, ok, porque ahí sí completamente perdemos cualquier noción de empirismo, porque ok, parece que queremos una constancia, entonces serían 10.000 unidades internacionales de vitamina C, ujú, tal cual. ok, No podemos decir varias presentaciones porque al yo tomar vitamina C en un jugo de naranja natural, pues me estoy comiendo 1.000 unidades internacionales. ujú, Si me tomo un suplemento, quizás sean 10.000, entonces ahí no hay una consistencia, ¿verdad? ujú, Entonces no podemos decir varias presentaciones, no, no, ok, ¿sí? está bien, gracias. De nada. ¿Alguien más? Maestra, una pregunta. Sí, O sea, bueno, yo a donde hice hipótesis, sí, bueno, yo le puse que no se enfermaría si tuviera como vitamina C. ajá, Ah, pero también pregunta como en la fórmula del experimento. sí. O sea, ¿cómo nos daríamos cuenta que es cierto lo que digo, básicamente? Pues En- sí, ajá. Entonces, si usted me dice, por ejemplo, que el estar expuesto a la vitamina C hace que no nos enfermemos de la gripa, ya el experimento sería un poquito menos ético porque tendría que exponer a la persona al virus. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la vitamina C hace que la persona no se infecte, eso quiere decir que la tengo que, aparte de darle la vitamina C, la tengo que exponer al virus. Y entonces ver si el virus infecta las células o no. Entonces ahí entramos en un campo que ya es un poquito fuera de la ética, porque me Ok. puede presentar esa hipótesis, pero a la hora de demostrar esa hipótesis, yo tendría entonces que exponer a la persona al patógeno, y ahí sí ya las cosas se ponen más serias. O sea que no podría utilizar, por ejemplo, sujeto o dos personas enfermas y les voy a dar vitamina C y veremos cuál se... ah, Ahí, ahí sí es ético, porque yo no los expuse a la enfermedad. I- oh, ok, ok. Igual puedo utilizar sujetos no humanos, Ujú, pero también con la consideración de que los sujetos no humanos tienen un mecanismo de metabolismo diferente. sí. Entonces, la experimentación animal tiene sus lado ético y no ético, pero ya el exponer a un ser humano a un patógeno ya se considera no ético. No, ya. Entonces, No podemos exponer a una persona que se enferme, pero si la agarramos enferma y queremos, y esa persona está de acuerdo, sí se puede. sí, así sí se puede. Entonces, por ejemplo, si yo digo en herramientas o utilizaremos, bueno, no herramientas, ¿verdad? Pero en Sí, pues sujeto, sí, ajá. utilizaremos dos mujeres de 20 años enfermas de resfriado, utilizaremos cuatro naranjas, por ejemplo, la cual tomarán durante 3 días, por ejemplo, una cada una, y así, sí se puede. Sí, sí se puede. Ahora igual, caemos al mismo problema de la cuantificación, no 4 naranjas, porque de naranja a naranja siempre va a haber una inconsistencia. Entonces tenemos que Oh, utilizar ok. una Jugo, por cantidad ejemplo, jugo. Ajá. específica de vitamina C. Igualmente, ¿no? Ah, ya aquí voy a entrar a situaciones más técnicas, pero en este tipo de problemas, por ejemplo, así como dice usted, dos mujeres de 20 años sin ninguna comorbidad, ya no puedo hablar, sin ninguna comorbidad ¿Qué en es el eso, tal sistema cosa? respiratorio, otra enfermedad.
Oh, ok. sin ninguna comorbilidad en el sistema respiratorio, en el sistema inmune, con un historial, sin ningún historial de complicaciones en el sistema respiratorio, bla, 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 bla. No va a ser así de técnico, pero sí tenemos que ser más específicos, ¿no? Pues así como dice, dos mujeres, lo cual no es suficiente, de 20 años, relativamente saludables, sin ninguna comorbilidad o que no tienen ninguna otra enfermedad aparte. Este, igual sabemos que un resfriado común dura de 7 a 14 días, entonces básicamente si estamos dándole vitamina C al sujeto, estamos esperando que se resuelva la enfermedad en un tiempo menor al promedio que dura cuando no hay intervención alguna. Entonces, todas esas variables se deben de tomar en cuenta a la hora de experimentar. Igual, la ética o qué tan ético es el experimento o Mm. qué tan ética es la hipótesis. Sí, porque no vamos a exponer a la persona directamente al patógeno. Por ejemplo, cuando se hacen los estudios en vacunas o para prevenir ciertas enfermedades, por ejemplo, el VIH, se les da este medicamento a personas de alto riesgo, que ellos por su voluntad se exponen a ambientes donde pueden adquirir estas enfermedades, no que el investigador se las va a inyectar. Eso es definitivamente un no. En los años 20, en los años 30 del siglo pasado y del siglo antepasado se hacían esas barbaries, pero pues ya hemos evolucionado y ya no se hace eso. Entonces nosotros también a la hora de proponer la hipótesis y el experimento debe de tener lineamientos éticos en ese sentido. ¿Sí? Es ¿Preguntas? difícil, no es difícil, se escucha fácil, pero tiene mucho que ver y ¿Sí? saber. Claro. Igualmente, y sea el experimento que sea, y sea en el campo que sea, por ejemplo, en educación, cuando yo estaba haciendo Oh, acá la tesis con ustedes, tuve que exponer ante, se le llama que comisión de ética, para que no sufrieran daños psicológicos acerca de mis métodos educativos. Así que hasta para eso se necesita que le aprueben a uno, pues, los no experimentos. chocolate. No, only that one can be airhead. Entonces, básicamente, ah, también a la hora nosotros de experimentar, de generar este experimento en nuestra imaginación, tenemos que seguir ciertos lineamientos de ética, ¿no? Aunque sea nada más una fantasía para el examen, pero debe cumplir con todas esas características. Deje tomo lista. Entonces, la siguiente actividad es de que ustedes lo van a hacer todo desde abajo. Ahora sí, yo no les voy a dar ni hipótesis, ni problema, ni nada. Ustedes lo van a hacer todo, 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 desde abajo. Encontrar un problema, formular una hipótesis, generar el experimento y debe de seguir exactamente todos estos lineamientos que hemos estado hablando. Y acuérdense que lo donde nos está fallando mucho es en la cuantificación. Así que debemos ser muy precisos. Déjenles enseño un ejemplo. Entonces aquí tenemos un estudio formal, ¿sí? Claro que no lo van a hacer así tan detalladote, pero sí pues presentar su hipótesis, ¿no? ¿Cuál es su hipótesis? Entonces aquí, si vemos, por ejemplo, material y métodos, dice, se realizó un estudio descriptivo, transversal, observacional y prospectivo en médicos residentes de medicina familiar del IMSS, Veracruz, Delegación Norte, en el periodo comprendido de diciembre del 2014 a enero del 2015.
Los criterios de inclusión fueron los siguientes: residentes de medicina familiar de los 3 años con sede en el UMF 61 Veracruz, Poza Rica y Jalapa, que tengan o no ocupación laboral, tanto hombres como mujeres, entre 24 y 30 años de edad y cuyo lugar de residencia sea Veracruz u otra ciudad. Criterios de inclusión: médicos residentes de medicina familiar que no estén que no estén adscritos a las sedes correspondientes del IMSS, bla, bla, bla. Entonces, si ven cómo entra a detalle. Entonces, mientras más detalle, mejor, tanto en métodos como en materiales, ¿sí? Entonces aquí nos sigue describiendo, ¿no? Este, básicamente las herramientas que utilizó, en este caso fue una encuesta con puntos y la cuantificación de los puntos y qué significan cada uno de los puntos, etcétera, etcétera. Y ya en Esa, lo sí, esa parte que leyó hace un momento vendría siendo el diseño experimental, sí, material y métodos. sí, Ok, ok, gracias. sí, de nada. Entonces, básicamente, aquí ya nos van presentando, ¿no? Aquí se brincó los datos, pero también en un estudio formal se presentan los datos tal cual. Aquí ya nos da los resultados con porcentajes y números. Entonces, como ven, hay un montón de cuantificación, ¿sí? Y eso es lo que buscamos, la cuantificación. Este, y como ven, tiene números sólidos, n número, y tiene porcentaje con el número respectivo. Y ya más adelante, pues también usa gráficas y no sé qué, tablas, etcétera, ¿no? Ah, su diseño no debe ser así tan detallado, pero sí debe mantener esas características básicas, ¿sí? Entonces es muy importante que seamos lo más detallados posibles. Por ejemplo, aquí nos define lo que es la depresión. Dice, la depresión se define según la Guía de Prácticas Clínicas para el Diagnóstico y Tratamiento del Trastorno Depresivo como la alteración patológica del estado de ánimo con descenso del humor en el que predominan los síntomas afectivos. Además, en mayor o menor grado, están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y o somático, por lo que es una afectación global de la vida psíquica. La depresión puede aparecer en cualquier edad, con un promedio de inicio de síntomas alrededor de los 20 años y una elevada incidencia entre personas de 15 a 19, aunque el padecer, la edad de inicio es cada vez menor. Entonces, como les decía, en el caso de las moscas, que tenemos que utilizar especies, en el caso de las otros de las cucarachas de ayer, ¿no? Que estábamos utilizando especies. En el caso, por ejemplo, del experimento de hace ratito, que es el resfriado común. El resfriado común son como 50 o 60 variantes de virus, pero está englobada en lo que se considera el resfriado común, que es diferente al COVID-19 y que es diferente a la influenza. Entonces, cuando vamos a diseñar perdón, cuando vamos a explicar nuestra hipótesis, tenemos que ser concisos, tenemos que ser precisos en nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces, todos estos detallitos se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer ese diseño experimental. Preguntas. Sé que es mucha información en poco tiempo, pero tratemos de sintetizarla lo mejor que podamos. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, en la actividad tenemos que hacer un experimento, pero necesariamente tiene que ser algo que se investigue o simplemente es algo o deducciones mentales que nosotros tengamos, porque por ejemplo, a lo que hablábamos de las moscas, una idea que nosotros tenemos es la temperatura, pero si lo buscamos por Google, especifica qué temperatura es. No, o sea que pueden hacer lo que se llama, lo que les mencionaba ayer, de una revisión literaria para darse una idea. Y ya lo demás
Pues depende si tienen los recursos y el tiempo de sí ejecutar el experimento, lo pueden hacer. Pero si no, pues nada más se puede hacer mental. Oiga, Entonces, maestro, sí. ¿me puede permitir sacar una foto de la última que vamos a hacer nosotros? Oh, sí, Gracias. aquí está. Gracias, maestro, disculpe. Sí, está bien. Entonces, lo que buscamos no es de que en Google le preguntemos para que Google nos dé respuestas, sino que nosotros tenemos que diseñar un experimento basado en lo que nosotros pensamos que es el resultado posible. Básicamente van a tener todo el día mañana, sábado y domingo, y ya lo vamos a discutir el lunes, porque pues mañana, como les digo, no vengo. Entonces, pueden hacer una revisión literaria acerca de un tema que les interese y a la hora de hacer el experimento, si es algo posible que lo puedan hacer en casa fácilmente, lo pueden replicar en casa. Y si no, simplemente va a ser un ejercicio mental. ¿Sí? Podemos tomar algún tema de los que hemos mirado, por ejemplo, aquí, y pues no perfeccionarlo, pero tratar de hacerlo y ah, experimentarlo en el examen. En el examen, como les digo, pueden ser dos posibilidades. Que les digan, como esta última pregunta, que lo hagan desde el principio. La segunda posibilidad es de que les den un pequeño párrafo, una viñeta, y de ahí saquen la hipótesis. Entonces, ahorita ya practicamos donde yo les doy la historia y ya ustedes formulan el experimento o la hipótesis del experimento. Aquí les estoy pidiendo que ustedes mismos encuentren su propia historia y entonces formulen la hipótesis y el experimento. Entonces nos estamos preparando para las dos posibilidades. Gracias, Entonces, maestro. sí, de nada. Entonces lo que van a hacer Gracias. ahorita, o ya esta tercera actividad es esa, van a encontrar un tema que les interese a ustedes y entonces van a hacer la propuesta. ¿Sí me doy a entender? Sí, Sí, profe. maestro. Sí, maestro. Muy bien. Sí. Del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos? 8. ¿8? Sí, como un 8. 5, 8, Según yo, 8. 7. 7. Porque acuérdense pues que el problema más grande que tenemos es ese de la cuantificación. Es donde pónganle mucha atención a la cuantificación. Está bien. Entonces, de lo demás yo veo que están haciendo un excelente trabajo. Nada más la cuantificación y el ser más concisos en su lenguaje es lo único que tenemos que refinar. Pero el concepto básico de lo que busco, de lo que se pide, ahí está. Entonces, de mi parte sería todo por hoy si no hay más preguntas o si no hay más comentarios. Y pues básicamente tienen mañana. Entonces en vez de conectarse, pues van a trabajar en esto y y ya tienen tiempo de hacerlo, ¿no? Gracias, maestro. Que tenga buen día. Igualmente, Muchas gracias, profesor. nada, hasta luego. Bueno. Gracias, Gracias, maestro. maestro. Hasta el Feliz fin lunes. de semana. Adiós, hasta el lunes. Gracias, Nos vemos. maestro. Muchas gracias, maestro. Nada. Que lo Gracias. bendiga. Bye.